Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. De la Patagonia al noroeste argentino, de Tierra del Fuego a Jujuy, 36 parques nacionales y casi 4 millones de hectáreas de suelo concentran lo más rico de la fauna y la flora de nuestro país. ¿Qué especies y diversidades ofrece cada uno? ¿Cuáles son sus particularidades y diferencias? ¿Cuándo se fundaron y quiénes son las personas que los protegen? Parques nacionales en Sábado Verde. Hoy el Parque Nacional El Impenetrable, en el norte de la provincia del Chaco, 128.000 hectáreas, lo que lo convierte en el parque nacional más grande del norte argentino. Y vamos a hablar con Jessica Monroy, es la única bióloga del Parque Nacional El Impenetrable, ahí en el Chaco santiagueño. ¿Cómo estás, Jessica? Buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, igualmente para nosotros. ¿Qué descripción nos podrías hacer de arranque de este parque para que podamos ya ir metiéndonos por ahí? Bueno, para empezar, buenos días a todos y comentarles de que el parque nuestro es realmente casi único, como todos tienen muchas características propias del ambiente, que va desde el Chaco seco al Chaco húmedo. Entonces tenemos una biodiversidad muy rica que pasa desde zonas húmedas a zonas bien secas. Entonces tenemos especies muy emblemáticas como el tapir, que es más de una zona más característica del Chaco húmedo, el aguará. Después tenemos el tatú carreta, que es más el Chaco semiárido. Entonces tenemos muchas especies que confluyen en un solo parque. Entonces eso nos da una riqueza muy amplia. Lo mismo en la flora, ¿no? ¿Cómo es el caso del yaguareté, ese animal tan emblemático que ha resultado ser? ¿Se lo puede ver? ¿En qué circunstancias? ¿Cuál es la población estimada ahí en el parque? Bueno, en el parque, como es de público conocimiento, hace 2 años tuvimos la gran noticia de que tenemos un ejemplar. Por lo pronto es un ejemplar que se mueve entre Chaco y Formosa. Uh-huh. Este ejemplar se denomina Caranta. Es el único por el momento que se ha podido rastrear. ¿Sí? Se lo capturó, se le ha puesto un collar con el cual sabemos su ubicación y por eso podemos decir que el desplazamiento se encuentra más que nada entre Formosa y Chaco. La población es muy pequeña, se estima aproximadamente unos 13 ejemplares en el Gran Chaco. No, es impactante la cifra, que en semejante territorio del Impenetrable haya uno y después que en total sean 13, ¿no? Nos llama la atención y vale la pena por ahí justamente resaltarlo. Y el resto de las especies, vos citaste el tapir, bueno, el pecarí, el oso hormiguero, ¿cómo están esas poblaciones? Bueno, nosotros en ese caso tenemos, gracias a Dios, dentro del parque se puede avistar muchos de estos ejemplares y tenemos unas poblaciones bastante saludables. ¿Qué queremos decir con saludable? Que tenemos ejemplares de buen porte, adultos, que se encuentran en etapas reproductivas. Ajá, qué bueno. Pero en zonas están bastante rezagadas las poblaciones, son más pequeñas, y entonces por eso la importancia de la creación de este parque. Uh-huh. Jessica Monroy es bióloga en el Parque Nacional Impenetrable en el Chaco santiagueño. Estamos con Cruz Ruax escuchándote con atención, Cruz. ¿Qué tal, Jessica? Buen día. Hola, buen día. Te escucho mencionar que hay ecosistemas o regiones del parque que son más desiertos y otros por ahí más frondosos. ¿Eso se da a través de una transición o es como que hay momentos en donde se corta directamente el ecosistema, digamos, y hay como un cambio muy abrupto? ¿Cómo es eso? ¿Son cambios grotescos? ¿Es algo que se da a lo largo de la extensión del territorio? ¿Cómo es caminar por ahí? No, justamente la característica que yo mencionaba hace
mención a una zona de transición. Ajá. ¿Sí? Entonces, al estar el parque, digamos, dos límites del parque son ríos. Uno es la zona hacia el norte, el río Bermejo o Teuco, y hacia el sur el río Bermejito. Entonces tenemos una zona de transición, ¿sí? Entonces uno pasa desde cuando ingresa al parque, que ingresa por el lado sur, ingresa por el paraje La Armonía, cruza el río Bermejito y ahí tenemos toda una ribera, digamos. Entonces ahí el ambiente es más húmedo. Y luego se va ingresando hacia el parque, hacia el otro límite, que es el límite norte, va cruzando por los distintos ambientes del parque. Vos sabés que hay un capítulo de los simuladores que es muy emblemático. No sé si viste la serie Los Simuladores, Jessica. Sí, ahí. Viste que está el capítulo de Milazzo, que es con el que se cierra la temporada, que es un estafador al que lo mandan al parque un año a sobrevivir y le dan una cámara, una carpa, un cuchillo y un poquito de agua. ¿Vos sentís que si largamos a una persona un año con esos elementos sobrevive en el parque? Y bueno, va a depender mucho de qué conocimiento Si es alguien de la ciudad, si ya va lo un tomo como un no porteño, la rotundo. lleva mal, ¿no? Y no hay que prejuzgar a nadie. Pero, nosotros, por suerte, yo siempre digo que estoy enamorada de nuestro parque por la gran diversidad que tiene y una riqueza impresionante. No hablamos de los árboles y la flora en general que hay ahí. Bueno, nosotros también es otras de las grandes características de nuestro parque. Tenemos desde grandes quebrachales, la característica principal es que nosotros tenemos los tres tipos de quebrachos. Entonces, eso lo hace mucho más rico aún. Tenemos bosques de quebrachos colorados, de quebracho blanco, después el quebracho santaeño. Pasamos también por palos santales, zonas de sabanas, que son los paleocauces, que son los cauces antiguos de brazos del río. Una especie de tesoro, ¿no? De gran tesoro hay ahí. Sí, la verdad que sí. También tenemos hacia el límite oeste una zona de palmares, y bueno, no nos tenemos que olvidar de los bosques ribereños, ¿verdad? Y Jessica, otro de los temas interesantes para conocer es si dentro del parque hay comunidades viviendo. ¿Cuáles son esas comunidades? ¿Cómo se vinculan con el parque? ¿Con todos ustedes quienes trabajan ahí? Bueno, permitirme hacer una aclaración. En el parque Sí. no tenemos comunidades viviendo dentro del parque. Tenemos una comunidad de Wichí, ¿sí? Que se encuentran en nueva población. Ellos en el límite oeste y hacen un ingreso, tienen una zona que ingresan al parque para seguir utilizando lo que antiguamente utilizaban para supervivencia, ¿verdad? Bien. La verdad es que se está haciendo un trabajo muy interesante con las comunidades y gracias a Dios estamos trabajando en conjunto para que el parque siga vigente, digamos, y sin ningún tipo de maltrato o conflictividad que había caracterizado muchos años a los parques con las comunidades, ¿no? Claro, sí. Ahora, imagino que es muy distinto el impacto que pueda producir una comunidad que históricamente se relacionó con ese espacio al que pueda producir una topadora, ¿no? En muchos casos nos encontramos, qué sé yo, con campañas de Greenpeace, producciones audiovisuales que nos muestran que el impenetrable está sufriendo saqueo por parte de corporaciones, de empresas. ¿Cuál es la situación actual del parque? ¿Esto sucede? Bueno, nosotros desde que hay presencia de la Administración de Parques Nacionales, por suerte se redujo bastante, pero es algo que creo yo que nunca se va a terminar porque siempre hay intereses, ¿verdad? Nosotros, lo que se trata desde provincia también, pues se trabaja mucho en conjunto con provincia, que hay toda una zona de amortiguamiento del parque y que sería como una especie de zona roja en donde no se puede hacer ningún tipo de explotación, más que lo que sería
Claro. indispensable para que la familia siga viviendo cómodamente, ¿verdad? Jessica, muchas gracias por este rato con nosotros y por el relato que nos haces del lugar que habitas con frecuencia, el Parque Nacional El Impenetrable. Un gran saludo desde acá. Bueno, muchísimas gracias. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.